Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza y la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer recibió un muy fuerte golpe la esperanza de los venezolanos. Ayer, de alguna manera, Venezuela es un poco menos país y nuestra sociedad democrática está un tanto menos en capacidad de pensar, de reflexionar, de construir los cambios que de manera urgente nuestro país necesita. Digo todo esto porque ayer nos abandonó un gran venezolano. Ayer murió a los 86 años de edad Teodoro Pekov. Teodoro Pekov era político, economista, periodista, escritor, hombre de acción, demócrata. Todo eso y mucho más lo era Pekov. Voy a, como de costumbre, cada vez que tocamos un tema muy, muy importante, y este lo es, voy a buscar criterio experto para compartirlo con ustedes, para compartirlo con la audiencia de La Fuerza es la Unión. Por eso tenemos de inmediato a nuestro primer invitado del día. Él es Luis Manuel Sculpi. Él es un luchador democrático, también de larga data, una persona que puede ayudarnos a ubicar qué significó el tránsito vital de Teodoro Pekov, qué significa su ejecutoria, su aporte. Y es importante que lo hagamos porque en este momento nuestro país es una paradoja. Es un país altamente politizado, con una población que en su inmensa mayoría tiene muy poca cultura política. Por eso, repito, es muy importante buscar criterio experto y nosotros buscamos el criterio de Luis Manuel Sculpi, dirigente político venezolano y conocedor de la figura y trayectoria de, amigo cercanísimo de la figura y trayectoria de Teodoro Pekov. Luis Manuel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Quién fue Teodoro Pekov y cuál es la significación de su aporte a la historia de Venezuela, a la historia contemporánea y a la construcción del futuro posible para nuestro país? Te escuchamos. Buenos días,
Pachu, saludo para ti, por supuesto, y para todos tus oyentes. Bueno, Teodoro Peskov combinó unas raras condiciones, un político venezolano de su época. Teodoro Peskov era un intelectual en el sentido más amplio de la palabra, políglota, un hombre que no le temía nadar contra la corriente, de una cultura muy amplia, muy grande, y que dejó una obra, además de su militancia, dejó una obra muy importante. Hay unos textos de él, además del famoso libro de Checoslovaquia, El socialismo como problema, en el cual comenzó a marcar distancia con el dogmatismo y con el llamado socialismo real, que incluso en un congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Brezhnev lo censuró y lo llamó renegado junto a Roger Garaudy, un intelectual también que había sido comunista francés. Ahora, Teodoro combinaba esas características de ser un hombre intelectual. Incluso una vez le escuché recientemente a Ariel Espino decir que intelectual no solamente era un hombre culto, un hombre que escribía, sino que sus libros marcaban un hito, marcaban unas pautas, marcaban un rumbo, y que en ese sentido él consideraba que Teodoro era uno de los intelectuales importantes de los que estaban vivos en el país en ese momento. Pero combinaba esas características con el de ser un hombre de acción, ser un hombre militante, de ponerle corazón a todas las cosas que hacía, a la militancia política, pero también, por ejemplo, su obra reciente, que fue tal cual cuando abandonó la militancia partidista, se dedicó al periodismo y lo hizo creo que con mucho acierto. Los editoriales de Teodoro eran una pauta para muchos venezolanos que compraban tal cual, sobre todo buscando la primera página. Además, hay una característica que quiero destacar, y que quizás su tono de hablar, su lenguaje, a veces rudo, para quien no lo conocía, pensaba que podía ser una persona muy poco afable en el trato, y por el contrario, Teodoro era una persona, digamos, muy solidaria y con una gran calidad humana, pero cuando la gente lo conocía, detectaba en él esas cualidades que se destacaban junto al intelectual y al de militante, al hombre comprometido, de un coraje bastante impresionante, que incluso su adversario lo reconoce. Para mí, bueno, esa es la imagen que tengo de Teodoro, con quien, como tú señalabas, se dice fácil, pero me vivió una amistad entrañable de 5 décadas, un poquito más de 5 décadas. Estamos conversando con Luis Manuel Osculpi, dirigente político venezolano, quien, como acaban de escuchar, durante más de 5 décadas fue amigo y compañero de luchas de Teodoro Peskov. Luis Manuel, ciertamente Teodoro reúne esa extrañísima mezcla de pensador y hombre de acción. Teodoro, creo que no es exagerado afirmar que es uno de los últimos, si no el último pensador político venezolano, político teórico venezolano, y al mismo tiempo era un hombre capaz de asumir en su propio pellejo las consecuencias prácticas, físicas de las ideas que planteaba, acertadas o desacertadas, de acuerdo al criterio de otros. Pero repito, él no mandaba a otros a correr riesgos que él no asumiera antes en primera persona. Ese fue Teodoro Peskov. Háblanos ahora, Luis Manuel, de lo que significa la partida de Teodoro en este contexto venezolano, en este momento del país. Teodoro fue un político de nación, como decía Manuel Caballero. ¿En qué situación se encuentra la nación en este instante en que parte Teodoro Peskov? Te escuchamos. Sí, yo creo que nos va a hacer mucha falta la voz y la sensatez que Teodoro le ponía a su análisis político. Como te decía en la primera parte, en la primera pregunta, Teodoro no temía nadar contra la corriente, que esa es una característica también de los intelectuales que marcan rumbo. A veces sabía que en principio iba a estar en minoría,
y trataba de persuadir, de convencer y de lograr conformar que su pensamiento sea un pensamiento, digamos, que pueda ser respaldado por muchos sectores. Recuerdo que cuando le escribió el libro Checoslovaquia, el socialismo como problema, inicialmente era minoría ese planteamiento y poco a poco se fue conformando mayoría. Yo creo que en este tiempo, incluso la ausencia por su enfermedad, nos ha hecho mucha falta la capacidad de análisis de Teodoro, el desprendimiento, que es otra característica muy personal de Teodoro. Yo recuerdo que cuando se planteó regresar a la ruta electoral después del 2005, de aquella error tan grave que fue la abstención, Teodoro, más que aspirar a ser candidato presidencial, cuando compitió con Rosales y con Julio Borges, que por supuesto hubiese querido ser el candidato, pero inmediatamente que el método escogido, que fue el de la encuesta, demostró que Rosales estaba de primero, inmediatamente retiró su candidatura y actuó para que Rosales fuera el candidato. Recuerdo que Rosales le pidió que dirigiera la estrategia de esa campaña. Teodoro me llamó para que yo actuara con él en esa comisión de estrategia, y actuó con mucho desprendimiento después que había competido, ¿no? Eso de asumir el compromiso, las tareas, y yo creo que no haría mucha falta, y quizás también se activó por la enfermedad de los últimos años, el que hubiese gente en este país, en la dirección y en la conducción opositora, que junto a la reflexión política actuara en una dirección que permitiera definir una ruta mucho más clara, mucho más nítida que los temas coyunturales como se han venido tratando. Creo que en ese sentido, poses como la Teodoro no van a hacer mucha falta en el futuro inmediato. Luis Manuel, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 1 de noviembre. Era Luis Manuel Sculpi, dirigente político venezolano, amigo de Teodoro Pekov, tras más de 5 décadas de lucha, quien nos hacía una semblanza, un perfil de Teodoro Pekov como político, sí, pero también como periodista, también como economista, también como pensador, también como hombre de acción, como venezolano integral, que luchó por el cambio social, que luchó por la mejora de las condiciones de vida de todos los venezolanos y que luchó por la democracia y por la libertad. Teodoro Pekov, bueno es recordarlo, advirtió contra lo nefasto del comunismo, del poderío soviético, del entonces llamado socialismo real, cuando, por cierto, no estaba de moda hacerlo, ¿no? Cuando no existía aún cierta cosa llamada el eurocomunismo, ni mucho menos. Desde entonces, cuando aún la Unión Soviética era la potencia que junto con Estados Unidos eran los polos de la Guerra Fría y el otro estado más poderoso del planeta. Entonces, ya desde este humilde país, Teodoro Pekov levantaba su voz de denuncia contra el totalitarismo soviético. Y en relación a nuestro propio totalitarismo, Teodoro Pekov señaló y se opuso a la barbarie del chavismo, del pensamiento totalitario del chavismo, cuando aún muchos que hoy son opositores radicales coqueteaban con Chávez, es más, lo impulsaban, lo apoyaban y lo ponían a vivir en sus apartamentos o a declarar desde sus televisoras o periódicos. Esto hay que decirlo con esta claridad, porque repito, hoy somos un país altamente politizado, habitado por gente que a veces tiene muy poca cultura política y muy poca memoria histórica. Teodoro, un gran abrazo, estés donde estés. Muchas gracias por todo lo que hiciste y mucha mayor gratitud por todo lo que inspiras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad
la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y regresamos a esta realidad que enfrenta Venezuela, la realidad de un país en lucha, independientemente de los vaivenes del liderazgo político. Aquí hay un país que está peleando, y de este país en lucha su columna vertebral son los trabajadores del sector salud. Hemos hecho acá en los recientes programas una suerte de bitácora de la forma durísima como los trabajadores del sector salud han venido siendo agredidos, y esas agresiones han tomado diversas formas, desde las profesionales y los profesionales de la salud hechos presos de manera alevosa, de manera grotesca, hasta aquellas situaciones de extrema precariedad en el ejercicio que han empujado a numerosos profesionales de la salud, nada más y nada menos que al suicidio. Todo eso lo hemos reseñado acá. Hoy tenemos una información positiva, entre comillas, positiva en medio de la desgracia. Las 3 médicos ginecobstetras, las 3 residentes de ginecología y obstetricia del Hospital Central de Maracay salieron en libertad. Sin embargo, esa libertad no es completa, esa libertad no es total. Para que nos hable del panorama general de la lucha en el sector salud, tenemos a Jaime Lorenzo, al doctor Jaime Lorenzo en línea. Él es coordinador del movimiento Médicos Unidos por Venezuela. Jaime, gracias por aceptar nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Cuál es la situación en Aragua y cuál es la situación de la lucha del sector salud en el país? Te escuchamos. Buenos días, Chudo, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas. Bueno, amigos, tú adelantaste o me serviste un plato bastante interesante. Vamos a comenzar por la situación de Maracay. Lamentablemente, y así lo decimos, aunque hay una libertad para las 3 colegas, pero una libertad condicionada, una libertad que está en función de unas restricciones a su derecho a estar en libertad total. Las colegas cumpliendo con su trabajo, quizás por esa forma de ser del médico venezolano, dando más allá de lo que querían dar, cumpliendo su deber, atendieron a una paciente en las condiciones en que están todas las instituciones públicas y privadas de este país, con grandes deficiencias. Dieron lo máximo que pudieron dar, y tan es así que cuando le ponen la denuncia y las llevan a declarar, pues ellas van tranquilas, como cualquier ciudadano que no tiene ningún temor a dar su declaración de una acusación, que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer una acusación, pero la acusación tiene que tener un sustento. E inmediatamente las dejan detenidas, y de ahí viene un proceso que lo hemos calificado como un proceso maligno, si lo vemos de esa manera, donde le imputan una serie de delitos, cada uno más traído por los pelos que otra cosa. Lo que nos llama a nosotros la atención es que con varios de todos esos delitos que le imputan y la decisión del juez de dejarlas presas, y con un próximo audiencia en 4 meses, de buenas de primeras, cuando decimos de buenas de primeras, por decir el castellano nuestro, se toma la decisión de darles la libertad condicional con visitas y todo eso. Pero lo que hay que resaltar es que esa libertad se logra por la unión de todo el sector salud del estado de Aragua, así como de la Universidad de Carabobo, donde una protesta general y no era una amenaza, con la decisión tomada de abandonar el Hospital Central de Maracay, de la inmensa mayoría de los colegas, de buenas a primeras, el gobernador del estado, en un programa que tiene él en su estado regional,
anuncian la libertad casi 3 horas antes de que eso ocurriese. Te digo que nosotros nos da alegría, pero también es tristeza, porque todavía estas colegas tienen una espada de Damocles, porque tienen que presentarse una audiencia en 4 meses, tiempo suficiente para que las pruebas puedan ser cambiadas, aunque ellas tendrán y tienen ya todo un cúmulo de pruebas para demostrar su inocencia. Pero bueno, amigos, la ley es la ley en Venezuela y tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones. Esto nos ha llamado a la reflexión a nosotros porque nos llama la atención que pareciera que hay un hilo de intencionalidad de amedrentar al sector salud, porque el sector salud ha levantado la voz, ya está cansado de nosotros tener que atender a los pacientes en las peores condiciones. Regresamos a una medicina ya de los años 60, pero del siglo pasado o quizá más atrás. Es una situación de el paciente oncológico, por ejemplo, tenemos que atenderlo en las peores condiciones en los hospitales que ya tenían tiempo que no veían pacientes oncológicos porque estaban siendo tratados adecuadamente con los servicios de radioterapia, quimioterapia, y la cirugía se hacía en los hospitales oncológicos. Toda esta escalada más las situaciones que la semana pasada, no podemos olvidar la decisión tomada por un colega extraordinario como cirujano, un hombre joven que venía nacido y criado en el 23 de enero, y eso para nosotros es un orgullo. Estudió primero enfermería, luego fue enfermero en terapia intensiva, se estudia medicina, se gradúa con honores, hace el programa de cirugía y se convierte en uno de los cirujanos laparoscopistas más importantes del país. Ese hombre que era entregado total a sus pacientes, a la ciencia, a la tecnología. Y aquí tengo que declarar una cosa que la familia lo ha pedido insistentemente. Era un colega entregado a su trabajo, era un colega que no tenía ninguna aspiración desde el punto de vista político, y eso tenemos que ser honestos todos nosotros. Y tomó una decisión que es muy difícil para cualquiera. Se quitó lo que es la esencia de nosotros, que es la vida. El ejemplo por el que peleamos, que es garantizar o dar la mejor calidad de vida, él tomó decisión de quitársela. Luego, en Puerto Ordaz, aparece un colega ginecostetra muerto. En la zona de Falcón, Zulia, una colega con su esposo. Este fin de semana fue horroroso, pero esto viene ya de hace un buen tiempo, desde que comienzan las protestas de salud, y ya creo que nosotros vamos a volvernos un poquito perspicaces o suspicaces. Hay una situación que porque estemos protestando por el bienestar de nuestro pueblo, porque se den las condiciones para atender al pueblo, todo el sector salud está en esa protesta, empieza una arremetida, no solamente contra los médicos, tú mismo lo has dicho, el grupo de enfermeras que estuvieron detenidas en Barcelona, que si no es por la protesta efectiva, todo el personal y toda la gente de Barcelona salen en libertad, y ellas no tuvieron, por suerte, esa prerrogativa de presentación. O sea, si nosotros nos volvemos paranoicos, te puedo decir tranquilamente que pareciera que hay una escalada sistemática de atacar al sector salud por defender las condiciones en que debe ser atendido nuestro pueblo. Yo veo una línea muy tenue en ese punto, y es por eso que nos preocupa que la actitud del gobierno, en vez de garantizar la mejor atención a nuestros ciudadanos, su respuesta ante la denuncia y a la visibilización de las situaciones graves que están ocurriendo sea criminalizar al sector salud. Y aquí hay una situación que hay que tener claro. El pueblo sabe bien que aquí, en los que estamos en Venezuela, en nuestros centros de trabajo, estamos dando más del 100% de nuestra actitud hacia la atención con las manos amarradas. Creo que si esto es un plan de criminalización general, el gobierno está equivocando la línea, y lo que está logrado hacer, y el ejemplo está claro en lo que pasó en Barcelona y lo que pasó en Aragua en estos días, la unión de todo el sector salud la están obligando para defender ante las situaciones de injusticia que quieran tratar de construir. Jaime, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta suerte de repaso general de la situación del sector salud en lucha en Venezuela y de las agresiones que están sufriendo de diversa naturaleza, insisto, porque por un lado
es la agresión, digamos, formal, este intento de detener, de aprender, de perseguir, de apresar a los médicos y enfermeras en lucha y demás trabajadores del sector. Y por otro lado, esta curiosa coincidencia, como dice el doctor Jaime Lorenzo, esta curiosa coincidencia de la arremetida amponil contra destacados médicos venezolanos en diversos estados de la República. Gracias al doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional del Movimiento Médicos Unidos por Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y así como ocurrió la curiosa excarcelación de las 3 médicos ginecobstetras en Maracay, también ocurrió en el día de ayer una situación en Mérida. Ustedes recuerdan el caso de los servidores públicos, estos héroes civiles, estos ciudadanos que a pesar de tener un pésimo sueldo, sin embargo, arriesgan cotidianamente su vida para salvar otras vidas. Estoy hablando de los bomberos, por supuesto, de aquellos bomberos de Mérida que tuvieron la ocurrencia, la jocosa ocurrencia de hacer una protesta muy original para denunciar las pésimas condiciones en que se encontraban trabajando. Pasearon un burro por las instalaciones mostrándoles, haciendo una especie de revista de las precarias instalaciones de la estación de bomberos donde desempeñaban su labor. La respuesta del poder fue soberbia, autoritaria, drástica, rápida. Pero eso fueron los bomberos. Y allí pasaron largos días, largas semanas. Bueno, en el día de ayer fueron objeto de una medida sustitutiva de la prisión. Están excarcelados, mas no en libertad, siguen sujetos a un proceso judicial, en consideración de la inmensa mayoría del país, es un proceso judicial írrito, absurdo, pero en todo caso ya están con sus familias. Tenemos en línea a Leo León. Leo León es un legendario periodista de Mérida y es con su blog Comunicación Continua quizás la fuente más segura de información de la ciudad de Los Caballeros hacia el resto del país y del mundo. Leo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos detalles, por favor, de esta excarcelación. En primer lugar, del impacto que generó la prisión de los bomberos y luego de las circunstancias en que se produce su excarcelación. Te escuchamos. Bueno,
Bueno, buenos días. Primeramente, un abrazo a Venezuela desde estas montañas que siguen luchando en la búsqueda de la libertad y un mejor país. Pues ciertamente, Chu y amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana, 48 días tuvieron esperar los bomberos para poder, si se quiere, salir de las rejas. Estaban recluidos en el centro policial de la ciudad de Bailadores. Ayer la Fiscalía cambió el delito y, por supuesto, a posteriori se decide imponerlo bajo régimen de presentación cada 30 días. Prohibición de salida también del territorio de Mérida y prohibición de utilización de las redes sociales y dar cualquier tipo de declaraciones conforme a los artículos 242 y los ordinales 3.4 y 9 del Código Orgánico de Procesal. Los bomberos están bajo esta libertad condicional y siguen siendo procesados, lo que para toda la comunidad meridiana y especialistas de defensores de la justicia es totalmente injusto. Aunque Carlos Barón y Ricardo Prieto están con su familia, pues por supuesto la mayoría de las personas han fijado una posición que dicen que en Venezuela pues hasta el derecho a reírse o a producir la risa se ha acabado, ¿no? En todo caso, el Observatorio de Derechos Humanos de la universidad coincide en que ha sido un proceso irrito y ilegal desde todo punto de vista. Coincide también la defensa encabezada por el doctor Ardila y Jesús Morón, y de la misma manera el Foro Penal Venezolano en Mérida, encabezado por Fernando Cermeño, y la misma coincidencia, al igual que los sectores estudiantiles y por supuesto la comunidad en general. Sin embargo, para muchos se considera que en medio de esta terrible situación, donde la justicia está totalmente desequilibrada, pues por supuesto es un triunfo a la libertad o de la libertad ante una protesta que se ejerció por la opinión pública, por supuesto, y por civiles. Recuérdense que los efectivos bomberiles no forman parte, a pesar de estar en cuarteles, de este tipo de régimen militar. Sin embargo, a pesar de tener la disciplina, pues por supuesto se considera una detención arbitraria. Esto, por supuesto, lo que ha hecho es multiplicar ese tipo de protestas, porque la gente lo que ha hecho es comenzar a cultivar mucho más videos y a distribuirlos en todo Venezuela. Si vemos, pues la situación del cuerpo de bomberos no es nada, si se quiere, consona con las situaciones que hay. No tienen unidades, el personal se les ha ido, y más aún con este tipo de represalias que se presentaron contra estos efectivos. Sin embargo, como tú lo has dicho, la gente ya está con la familia, tienen que presentarse durante cada 30 días porque se les cambió el cambio de la calificación del delito del odio agravado por un delito de ofensa al jefe de gobierno, que está previsto y también sancionado en el artículo 147 del Código Penal. Esto es un poco lo que se tiene hoy. Ayer la audiencia se dio pasado el mediodía. Algunas personas estuvieron allí, la gente del Foro Penal, la gente del Observatorio de Derechos Humanos, el equipo de defensa y familiares y algunos compañeros de estos efectivos o ángeles de la vida que ayer, pues, de un servicio en la estación de Apartadero salieron a la cárcel, de la cárcel al tribunal, y del tribunal vuelven a pisar la calle. Esa es un poco la situación. Esto ha traído como consecuencia, como es de recordarlo, que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, ordenó la intervención del cuerpo de bomberos, bien curiosa además, porque han venido efectivos, hubo oficiales a hacer la revisión correspondiente. Inclusive forma parte de la comisión el anterior comandante de los bomberos del pasado gobierno regional, allí uno de los que estuvo al frente de esta situación. Son cosas muy complejas. Los muchachos están con su familia, tendrán que presentarse cada 30 días, no pueden salir de la entidad merideña y, por supuesto, ni expresarse en redes ni emitir ningún tipo de declaración. Estamos conversando con Leo León, periodista del Estado Mérida, jefe de información de la radio de la Universidad de los Andes y también director del blog Comunicación Continua, que yo invito a todos los que tengan acceso a una conexión a internet que sigan
este blog, Comunicación Continua, para enterarse de las realidades del Estado Mérida. Ahora quisiéramos que Leo León más allá del tema de los bomberos excarcelados, yo coincido con Leo León, yo creo que el gobierno, además de la lucha de la sociedad merideña, de la presión de la sociedad merideña para lograr la libertad, en algún lugar del cerebro del régimen debe haberse encendido una lucecita, porque es que ciertamente el gran promotor, el gran propagandista, el gran difusor de ese video fue el gobierno. Si el gobierno no hace la barbaridad, la brutalidad, la estupidez de buscar a estos muchachos y ponerlos presos, nadie se hubiera enterado de que ese video existía. No hubiese tenido el impacto que tuvo y no hubiese tenido seguidores. Yo debo recordar que en este momento permanecen detenidos 15 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana porque hicieron un video en el que mostraban su puesto de comando, su lugar de trabajo, el lugar donde trabajan y donde viven y donde duermen, absolutamente inundado. Eso hicieron esos guardias nacionales, obviamente inspirados en el caso de los bomberos merideños. El resultado fue que los guardias fueron detenidos, acusados, creo, de la ridiculez de traición a la patria. Pero en todo caso, repito, cunde el ejemplo de los bomberos merideños y cunde esta idea de la denuncia acompañada del ejercicio asertivo de las redes sociales. Leo, aparte de este tema, quisiéramos preguntarte por las condiciones en que se encuentra la ciudad y el Estado. Hemos seguido atentamente tus informaciones y vemos una suerte de deterioro sistemático en la prestación de diversos servicios públicos, en especial del tema del servicio eléctrico. ¿Cuál es la situación de Mérida, esta ciudad que fue durante tantas décadas añorada por todos los venezolanos como un espacio ideal para unas vacaciones o incluso para residencia? ¿Cómo está Mérida hoy? Bueno, comencemos por los servicios públicos y en todo caso por el propio cuerpo de bomberos, que no tiene suficientes unidades, no tiene ambulancias y por supuesto una de las cosas que dicen allí es que los compañeros en su gran mayoría han preferido abandonar las filas de este organismo para buscar otras alternativas. Ese es un servicio público que está bastante caótico, como también Protección Civil. En Mérida no hay servicios de ambulancias regulares, hay muy pocas unidades de transporte, entre ellos prestan un gran apoyo los bomberos de la Universidad de los Andes, que tienen solo un carrito de rescate y solo una ambulancia. Y la gente se va bandeando con todo ese tipo de cosas, para que las cosas queden ubicadas también en defensa de estos servidores públicos. Pero bueno, Mérida se ha venido incrementando diariamente la protesta por la falta de gas doméstico. Ya hemos visto que desde el pasado fin de semana ya prácticamente en todas las poblaciones se producen barricadas, la gente ha tenido que salir y va mezclando, saca su cilindro de gas, y a esto se le suma todo lo que tiene que ver con los cortes de energía eléctrica. Y hay gobierno particular que hay, recuérdense que el gobierno nacional, el propio señor presidente de la República, en una visita a la ciudad del Vigía, intervino a Aguas de Mérida, recién tomado este cargo gerencial de la administradora hidrológica merideña por el gobernador Ramón Guevara. Lo quitó, a quienes estaban en la directiva nombraron unas nuevas personas y prácticamente Mérida diariamente no tiene servicio de agua potable. Además, por allí dicen algunos especialistas que el agua de verdad no está cumpliendo las normas mínimas para ser potabilizada, porque baja con mucho barro, con mucho sedimento. Pero aquí se suma también el transporte público, ya hay denuncias del incremento de más del 150% sin autorización. Bueno, autorización que sin duda alguna no sabemos dónde está. Y por otra parte, la situación de la basura, en el caso del municipio de Libertador, pues las condiciones son bastante delicadas. Se han producido algunas denuncias de médicos especialistas reconocidos del riesgo de epidemias de hepatitis, y hay una serie de casos de personas que están presentando algunos cuadros bastante particulares
y Mérida, como lo dice Chu, esta tacita de oro y ciudad anhelada por todos por su visita, hay vías de comunicación cerca del núcleo de la hechicera de la Universidad de los Andes, que escasamente quedan las dos carrileras para poder circular por allí, porque la basura nos tiene totalmente abajo. El propio alcalde no ha dado respuesta, siempre se ha dilatado las cosas diciendo que se está haciendo una empresa mixta y que no hay los recursos, y paremos de contar la serie de justificaciones que se tienen, mientras que los merideños estamos padeciendo de un ahogamiento. Transitar en las calles merideñas, sin duda alguna, ante la falta de agua, los apagones y por supuesto el ver este estado tan deteriorado en que se encuentra la ciudad, nos marca por supuesto a la reflexión que tenemos. Es un cúmulo de cosas en servicio público que están totalmente afectados y que mantienen a la ciudad en altísimo riesgo. La basura de contaminación, el agua que nos llega diariamente, los apagones que se producen cada momento, las bajas de tensión, y bueno, sumado a todo esto de la inseguridad y las cosas. A propósito, Chu, ayer en mi portal y en mi cuenta de Twitter, @LeoPeriodista, publicamos un interesante trabajo sencillo del robo, y lo hemos venido denunciando, de esculturas. Recuérdense que Mérida en algún momento fue una ciudad parque con esculturas muy importantes dedicadas a obispos merideños, a hombres reconocidos, por supuesto, por su talento o por lo intelectual. Y Mérida ha sido azotada porque se las roban para la fundición y ser llevadas a Colombia. Allá hay una estatua emblemática que en el 2005 se colocó en las instalaciones del Estadio Metropolitano de Mérida, donde se celebró la Copa América, pues a Juan José Scarpezio, uno de los hombres íconos o emblemas del fútbol merideño, venezolano, argentino-venezolano, le robaron el balón de fútbol de bronce allí en toda la entrada de esta importante edificación deportiva. Esto ha obligado a que algunas autoridades, en el caso de la Universidad de los Andes, el propio cardenal Baltasar Porras, en el pasado tuviera que mandar a recoger y poner bajo custodia, bajo techo, a todas las esculturas. Y en el caso de la Universidad de los Andes, en la Escuela de Geografía, el propio lunes, la Dirección de Mantenimiento de la universidad se vio en la necesidad de recoger una de las esculturas más importantes de la universidad, de 180 kilos de bronce, porque ya la tenían prácticamente lista para ser embarcada y ser llevada a territorio colombiano, con todo esto que se ha denunciado de la fundición de estas importantes obras y ser vendido en el país vecino. Es un cúmulo de cosas bastante preocupantes que mantiene a los merideños acosados. Aquí no hay vigilancia, aquí es muy poco los procedimientos policiales, el comercio está cerrando cerca de las 4 de la tarde, ya no hay transporte público a esa hora. En fin, es una larguísima lista de cosas que está afectando a los merideños. Leo, te agradecemos mucho que nos hayas dado este reporte intenso de lo que es la situación de la ciudad de los Caballeros de Mérida. Yo simplemente quiero recordarle a todos los que me escuchan, en alguna oportunidad para los venezolanos, bueno, por supuesto, nuestro país tiene muchísimas maravillas, gracias a Dios, muchísimos parajes, muchísimos paisajes, pero digamos, creo que no es exagerado afirmar que los dos polos de la intención venezolana para pasar una temporada vacacional eran precisamente Mérida y Margarita. La playa y la montaña, la placidez del campo, de los Andes y la intensidad del disfrute isleño y costero. Hoy, tras 20 años de esta desgracia que algunos llaman el proceso, Margarita, sencillamente no hay cómo llegar. El costo de los pasajes aéreos es prohibitivo y en dólares. Y bueno, con ferry se transformó en la mejor muestra del naufragio chavista madurista. No hay cómo llegar a la isla, pero si usted llega a la isla, va a encontrar que no hay servicios públicos, que no hay seguridad, que no hay que comer, que no hay nada en los abastos, que no hay nada en los mercados, y que las tiendas del antiguo Puerto Libre hoy son un desierto. Eso en Nueva Esparta. En Mérida, la ciudad parque, la que alguna vez fue una ciudad parque, ahora resulta
que están escondiendo hasta las estatuas porque se las están robando. Una ciudad sin gas doméstico, sin servicio de aseo urbano, con apagones reiterados y con represión. Sin embargo, insisto en lo que nos han informado en los últimos dos segmentos del programa. En Aragua, los médicos en lucha, los trabajadores del sector salud en lucha, la unidad férrea del sector salud, más el apoyo del pueblo aragüeño, logró la libertad de las 3 médicos ginecobstetras que estaban injustamente detenidas. En Mérida, la movilización de la sociedad merideña logró lo mismo con el caso de los 2 bomberos de Apartaderos que habían sido prisioneros por el delito gravísimo de hacer uso de uno de los atributos claves de la inteligencia, que es el humor, en la denuncia de sus condiciones de trabajo. Todo eso lo logra, repito, la lucha del pueblo venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y desde Mérida nos vamos gracias a la conexión de una línea telefónica de las que quedan vivas, existentes, hasta la zona del Hierro. Nos vamos hacia Guayana. Ya tuvimos acá en este programa en ocasión anterior a Rubén González, líder de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco. Ahora vamos a conversar con Henry Arias. Henry Arias es uno de los líderes claves del movimiento sindical en Guayana, del movimiento laboral libre en Guayana, y también es dirigente en Aluminios del Caroní, Alcaza. Ayer los trabajadores de Alcaza fueron protagonistas de una contundente protesta en las calles de Ciudad Guayana. Henry, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en Guayana? ¿Qué ocurrió ayer en esta jornada? ¿Y cuál es la perspectiva para los días que vienen? Te escuchamos. Bien, muy buenos días, Chuo. Un saludo a todos los radioescuchas de tu programa y de la emisora Radio Caracas Radio. Bueno, Chuo, estamos en la calle, tenemos ya 60 días en la calle protestando y llamando la atención acerca del tema salarial. Sabes que se nos dio un golpe de Estado con la situación de las tablas salariales. Tenemos aquí cuántos secretarios generales de tantas empresas del Estado y no son del Estado también, pero que no fueron tomados en cuenta, nunca entraron a una reunión. El compañero Rubén González nunca tuvo una reunión, tiene más de 8.000 trabajadores gubernamentales allí en la planta. Y sin embargo, eliminaron las tablas salariales. Hemos visto a los compañeros de la FBC salir por los medios de comunicación diciendo que las tablas salariales no le van a tocar, pero que tampoco van a tocar los programas de cálculo. Pero eliminaron al 16.5%, que era el más bajo, el del sector aluminio,
y el 4% de internivel, y eliminaron también los programas de cálculo, y nos conseguimos que también eliminaron la fórmula de cálculo de las utilidades y la fórmula de cálculo de vacaciones, seguro están eliminadas también, y sabrá Dios cuántas fórmulas más que están en porcentaje en las convenciones colectivas. Las cosas como se han venido haciendo, como las han venido haciendo ellos, yo creo, Chugo, que el gobierno tuvo bastante tiempo para meterse en la fábrica, explicarle a los trabajadores, reunir a las organizaciones sindicales y explicarles lo que venía, que esa reconversión la suspendieron 3 veces, la suspendieron para aplicarla, cuánto tiempo tuvieron para hacerlo. Además, aquí ya hubo una reconversión, aquí ya se habían eliminado 3 ceros, imagínate dónde está allá abajo la moneda nuestra, 3 y 5 ahora, 8 ceros se han eliminado de la moneda, y cuando pasamos al Bolívar fuerte, no le echaron mano a las tablas salariales, ni le echaron mano a las utilidades. Hoy un supervisor, Chugo, le depositan de utilidades 6.000 bolívares fuertes. ¿Qué hace una persona con 6.000 bolívares fuertes en Guayana o en cualquier otra parte del país? 6.000 bolívares fuertes no alcanza para hacer un mercado aquí en esta zona, donde ya el kilo de queso llega a 700 soberanos, llega un kilo de queso, el cartón de huevo lo está consiguiendo aquí en 900 soberanos. Yo ya compré 2 aguacates, además de los 2 aguacates, compré una bolsita de pan y gasté 914 soberanos. La situación aquí en Guayana es bastante triste, bastante terrible. Yo hoy me imagino que en el resto del país los trabajadores estamos en la calle y aquí no hay una autoridad del gobierno que llame a una reunión, que llame a la gente. Hoy salimos otra vez y estamos tomando todos los puntos, vamos a marchar, vamos a seguir levantando nuestras voces de protesta por nuestros salarios, por las convenciones colectivas, porque se le cometió un atraco a los trabajadores con el salario. Hoy es muy difícil. Si a nosotros, Chugo, nos hubiesen respetado nuestras tablas salariales, posiblemente en este diciembre íbamos a poder poner una yaquita y íbamos a poder pintar la casa, que tenemos mucho más de 5 años que no pintamos la casa. A lo mejor podíamos comprar un par de zapatos para el muchacho, pero fíjate, ese supervisor, si tiene 2 muchachos, no va a poder comprarle un par de zapatos a su muchacho, porque un par de zapatos aquí en Guayana, un par de zapatos nivel intermedio debe estar por el orden de los 20.000 soberanos, un par de zapatos. Y la camisa y el pantalón y los interiores y las medias y el 24 y el 31, toda aquella alegría que existía en el hogar cuando el ama de casa estaba esperando con los niños que dieran ese anuncio de pago de utilidades. Los comerciantes se preparaban para recibir a los trabajadores, que eran los que iban a gastar el dinero. Nosotros no vamos para Miami ni nos vamos para ninguna parte, es aquí donde gastamos nosotros nuestra plata. Hoy los establecimientos, los centros comerciales están solos, los establecimientos solos, la gente cerrando comercio, porque el poder adquisitivo de los trabajadores lo pusieron contra el suelo, lo pegaron contra la pared. Esa alegría venezolana de las Navidades, de sentir el olor del sancochán de hallaca, el olor de la pintura dentro de la casa, el olor que se siente cuando tú estás destapando una camisa nueva, eso se acabó. Ni siquiera para comprar un caucho, ni siquiera para comprar la liga de frenos para echarle al carro. Esas son las condiciones que tenemos.